Lo primero empezaba con el enganche, de cómo los enganchaban. Es importante decir que estos hombres eran engañados, les ofrecían ofertas de trabajo falsas, les decían que había trabajo para ir a cortar, a poner pósters, a postes, a limpiar terreno, a hacer trabajos en un campo. Pero cuando ya les ofrecían estas ofertas con una paga bien, y donde los reclutaban, los lugares donde los reclutaban es donde comúnmente la gente en el norte del país y en especial en Chihuahua se reúne para buscar trabajo, para ir a la pesca de pizca de manzana, para ir a hacer trabajos de albañilería, etcétera. También en colonias de la periferia de Chihuahua, en la ciudad de Cuauhtémoc, en Huachochi, en asentamientos rarámuris. Ahí los buscaban, les hacían estas ofertas y ya después los llevaban hacia el municipio de Ocampo, en la Sierra Tarahumara, en una zona de muy difícil acceso, en donde solamente las camionetas en donde los transportaban podían llegar hasta cierto lugar y ya después los bajaban y los hacían caminar. Algunos relatos cuentan que caminaban más o menos en promedio 8 horas para llegar hasta los lugares en donde los tenían trabajando. Em, Muchos de ellos cuando se daban cuenta de que pues no era el trabajo que les habían prometido y que deseaban pues ya irse, pedían que los liberaban, pues no era posible porque los amenazaban, los tenían con armas, los cuidaban hombres con armas. eh, Además de que estaban en un lugar que muchos de ellos no conocían, muchos de ellos tenían temor de escapar porque precisamente era un lugar de la sierra de muy difícil acceso. Pero aún así hubo quienes escaparon. Pero bueno, estando en los campos, pues los hacían trabajar de gallo a grillo, nos decía uno de ellos, uno de los sobrevivientes. Les daban muy poca comida, lo indispensable para que siguieran trabajando. Todos los relatos recuerdan, por ejemplo, que les daban una, eh, una masa que le llamaban el loco, que era más seca con sal y agua y que pues eso los mantenía todavía con fuerzas para trabajar. La comida era súper escasa y además quienes trataban de rebelarse, de dejar esos lugares, pues los torturaban. Había golpes, había mucha violencia dentro de esos campos. Hay algunos testimonios que incluso también hablan de violencia sexual. Y pues bueno, como bien decía Marcela, varios de ellos hablan de que no eran pocos, sino que eran decenas de hombres. Cuando sucedió el rescate de 2019, pues a los que rescataron fueron 21, pero los rescataron también gracias a que 3 días antes, 3 de ellos pudieron escapar, lograron escapar y además tuvieron la valentía de ir a presentar su denuncia. Fue eso gracias a que se armó este operativo de rescate. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a buscar y adentrarnos a esta historia, pues encontramos que había reportes desde 2015 de migrantes centroamericanos que habían sido bajados de los trenes y que también habían sido llevados a esos campos, que habían ellos escapado y que habían denunciado, pero sus denuncias se quedaron ahí en los expedientes. Estaban esas denuncias de esos migrantes, pero después encontramos también que una pareja de rarámuris denunció que se habían llevado a sus 2 hijos. Y también ellos después, tiempo después, lograron salir y lograron denunciar. Y después en 2018 también hubo otros que escaparon y que lo denunciaron. Entonces nosotros pudimos como establecer que el periodo de tiempo que funcionaron esas cuevas fue a partir de 2015 y después del rescate siguieron funcionando, porque después en 2022 otros indígenas rarámuris se escaparon de esos campos para también denunciar que los tenían en ese mismo lugar, en esas mismas cuevas, trabajando obligados a sembrar marihuana y amapola. Y además, bueno, algo que también varios de los testimonios nos contaron es que lo que hacían dentro de los campos es que había una especie de tienda de raya, como si fuera una hacienda del porfiriato en donde iban anotándoles la droga que les daban, porque además los obligaban
a consumir droga. Entonces, aquella droga que les estaban proporcionando, se las iban anotando e iban teniendo ellos una deuda con sus Uf. captores. Entonces, cuando alguno de ellos quería escapar, pues le decían, pues nos debes tanto. Y además, al final, el darles esta droga, el proporcionarles esta droga, también era una especie de grillete que los tenía en estos lugares. Y que, bueno, ya después cuando se escaparon, cuando pudimos hablar con con algunos de los que fueron rescatados, pues vimos que las condiciones en las que regresaban eran realmente muy tristes. Algunos llegaron enloquecidos, otros ya su familia ya no los esperaba, en situaciones realmente muy, muy lamentables. O sea, un abandono total del Estado desde que se los llevaron hasta que regresaron.